¿Alguna vez te has preguntado qué les pasa a los animales después de que mueran? ¿Simplemente desaparecen o hay algo más? La mayoría de las personas asumen que solo los humanos tienen un lugar en la eternidad. Pero ¿qué pasa si esa no es la verdad completa? ¿Qué pasa si la Biblia realmente revela que los animales tienen un propósito divino, no solo en esta vida, sino más allá? Hoy vamos a descubrir algo impactante, algo que podría cambiar la forma en que ves el cielo para siempre. Muchos creyentes luchan con el dolor de perder a una mascota querida. ¿Es el vínculo que compartimos con ellos destinado a terminar? ¿O Dios podría tener un plan mayor? Hay pistas ocultas en las Escrituras que sugieren que los animales pueden no estar tan lejos del reino eterno de Dios como alguna vez pensamos. Jesús mismo reveló algo increíble sobre el papel de los animales en nuestro viaje espiritual, y lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de compartir no es solo una teoría. Es una revelación que podría darte esperanza, traerte paz y transformar por completo la forma en que ve las criaturas que Dios ha colocado en tu vida. Y antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿crees que los animales tienen un lugar en el cielo? Avíseme en los comentarios y exploremos esta poderosa verdad juntos. Si amas las revelaciones bíblicas profundas, asegúrate de suscribir y encender las notificaciones para que nunca te pierdas los mensajes que abrirán tus ojos a los misterios de Dios. Ahora, comencemos, porque la respuesta a esta pregunta es mucho mayor de lo que jamás imaginó. Desde el comienzo de la creación, los animales han jugado un papel vital en el plan divino de Dios. La Biblia deja en claro que no son solo criaturas aleatorias que deambulan por la tierra, sino que tienen un significado espiritual más profundo. En Génesis 1:25, vemos que Dios creó deliberadamente a todas las bestias de la tierra y las llamó bien, pero más allá de su presencia física, ¿podrían también tener un lugar en la eternidad? Esta pregunta ha provocado curiosidad entre los creyentes durante siglos. Eclesiastés 3:21 plantea una investigación estimulante. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se eleva hacia arriba y si el espíritu del animal cae a la tierra? Este pasaje sugiere que los animales, al igual que los humanos, tienen una esencia espiritual. El profeta Isaías proporciona otro vistazo a un futuro donde los animales coexisten en perfecta armonía con la humanidad, describiendo un mundo donde el lobo habita con el cordero y el león come paja como un buey, Isaías 11:6. Estos versos plantean una pregunta importante. Si los animales son parte del reino de Dios en la tierra, ¿podrían también ser parte de su reino eterno? La relación entre humanos y animales es una de las expresiones más puras de amor, compañía y lealtad. Muchas personas que han perdido a una mascota querida describen un vínculo tan profundo que se siente casi divino. ¿Pero hay evidencia bíblica que respalde la idea de reunirse con los animales después de la muerte? Romanos 8, 19-21 habla de toda la creación que espera ansiosamente la redención. Este pasaje implica que los animales también son parte del plan redentor de Dios. Después de todo, si Jesús viniera a restaurar todo lo que se perdió a través del pecado, ¿no incluiría eso las criaturas que han caminado junto a la humanidad desde el principio? Considere la historia del Arca de Noé. Dios no solo salvó a la humanidad, sino que también conservó la vida de los animales, asegurando que continuarían siendo parte de su plan de desarrollo. Si los animales fueran lo suficientemente significativos como para ser salvados durante la inundación, ¿podrían incluirse también en la restauración de todas las cosas? Más allá de los debates teológicos, hay algo innegablemente espiritual sobre la presencia de animales en nuestras vidas. Traen consuelo en tiempos de dolor, brindan compañía en momentos de soledad e incluso sirven como recordatorios del amor incondicional de Dios. La Biblia misma reconoce su papel en la ministro a las personas. En 1 Reyes 17:6 se enviaron cuervos para llevar comida al profeta Elijah, demostrando la provisión de Dios a través de su creación. En el libro de Jonás,
Dios expresa preocupación no solo por la gente de Nínive, sino también por los animales dentro de la ciudad. Jonás 4:11. Si Dios se preocupa por las criaturas que creó, tiene sentido que mantengan un lugar en su orden divino. Jesús mismo mencionó a los gorriones, diciendo que ni uno solo cae al suelo sin el conocimiento del Padre. Mateo 10:29. Esto demuestra que Dios es profundamente consciente de cada ser vivo, reforzando aún más la idea de que los animales no son olvidados en su plan eterno. Pero, ¿qué les pasa cuando mueren? ¿Se desvanecen sus espíritus? ¿O continúan existiendo en otra forma? Si bien la Biblia no establece explícitamente el destino final de los animales, existen fuertes indicios de que siguen siendo parte del gran diseño de Dios. El libro de Apocalipsis describe un cielo nuevo y una nueva tierra, un lugar donde todo se restaura a su gloria original. Si el jardín del Edén una vez estuviera lleno de animales que vivían en paz, ¿por qué la nueva creación no los incluiría? Algunos teólogos creen que los animales, especialmente aquellos que compartieron una profunda conexión con los humanos, pueden ser restaurados en la vida futura. Después de todo, Dios es un Dios de amor y restauración. Si promete limpiar cada lágrima, Apocalipsis 21:4, eso también podría significar reunir a las personas con las criaturas que apreciaban en la tierra. Esta idea nos reta a reconsiderar la forma en que vemos animales, no como compañeros temporales, sino como dones sagrados de Dios. Si incluso existe la posibilidad de que los animales continúen existiendo más allá de esta vida, ¿no deberíamos tratarlos con la misma reverencia y cuidado que extendemos a otros aspectos de la creación de Dios? Esto no se trata solo de sentimentalismo, se trata de reconocer el amor divino que fluye a través de todos los seres vivos. La Biblia nos insta a ser buenos administradores de la creación. Génesis 1:28. Y parte de esa responsabilidad es reconocer la importancia espiritual de las criaturas que caminan a nuestro lado. A medida que continuamos este viaje, descubriremos una historia que ilustra cuán profundamente Dios puede usar animales para sanar, transformar y restaurar el alma humana. Luis había perdido todo lo que valía la pena vivir la vida. A los 1955 años, se encontró ahogándose en tristeza después de que su esposa sucumbió al cáncer. El amor de su vida, la mujer que se había quedado a su lado durante décadas, se fue. Y con su fallecimiento, su fe parecía escapar también. Una vez había sido un creyente devoto, pero el dolor puede sacudir incluso las bases más fuertes. Los días se convirtieron en semanas y semanas en meses. Sin embargo, el vacío dentro de él nunca se desvaneció. Se retiró del mundo, evitando a amigos, familiares e incluso a la iglesia. ¿Cómo podía alabar a Dios cuando el dolor era insoportable? Fue en medio de esta desesperación que sucedió algo inesperado, algo que lo cambiaría todo. Una noche fría, mientras Luis caminaba a casa desde la tienda, escuchó suaves gemidos provenientes de un callejón. Allí, dentro de una caja de cartón desgarrada, había un pequeño cachorro abandonado. La criatura era frágil, temblando del frío, apenas lo suficientemente fuerte como para levantar la cabeza. En ese momento, Luis tenía una opción: ignorar al animal y continuar su descenso hacia la oscuridad, o dar un paso hacia algo más grande que su propio sufrimiento. Al principio, se resistió. No estaba buscando compañía. No estaba buscando responsabilidad. Apenas se mantenía unido. Pero cuando se volvió para alejarse, algo profundo lo instó a detenerse. No fue solo lástima. Era algo más. Algo casi divino. Luis se arrodilló. Arrojó a la pequeña criatura en sus brazos y tomó una decisión que, sin saberlo, lo sacaría de su desesperación. Llamó al cachorro Noé, después de Noé, el hombre que encontró salvación en medio de una tormenta. Y al igual que el Noé bíblico, este perro serviría como un recipiente de redención. Pero el camino no era fácil. Noé era salvaje e inquieto, masticando muebles, ladrando las sombras y creando caos a cada paso.
Luis a menudo cuestionaba si había cometido un error, pero algo sobre esta pequeña criatura hizo imposible volver. Quizás fue la forma en que Noé lo miró, como si entendiera su dolor. Quizás fue la forma en que se acurrucó a su lado, ofreciendo consuelo sin palabras. Lentamente, casi imperceptiblemente, Luis comenzó a sanar. Noé se convirtió en algo más que una mascota. Se convirtió en un recordatorio de que la vida todavía tenía significado. El perro obligó a Luis a despertarse temprano, a caminar afuera, a comprometerse con el mundo nuevamente. Y en esos momentos tranquilos, mientras paseaban por el parque, sucedió algo extraordinario. Luis comenzó a hablar con Dios nuevamente. No se había dado cuenta de cuánto se había perdido esa conexión. Noé había reavivado algo en él, un sentido de propósito que había sido enterrado debajo de las capas de dolor. Era como si el perro hubiera sido enviado por Dios mismo para rescatarlo del abismo. ¿Y no es eso como Dios? ¿Usar las cosas más simples e inesperadas para traernos de vuelta a Él? Luis había pasado tanto tiempo buscando grandes letreros y maravillas. Sin embargo, su mayor milagro había llegado en forma de un pequeño cachorro abandonado. Fue un poderoso recordatorio de que Dios trabaja de manera misteriosa. Luego vino el día que lo probaría todo. Luis y Noé estaban cruzando la calle cuando, de la nada, un auto vino a toda velocidad hacia ellos. El conductor no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue inevitable. En esa fracción de segundo, Luis sintió ser arrastrado a la oscuridad. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Perdió todo sentido de la realidad, y en ese vacío sucedió algo extraordinario, algo más allá de la comprensión humana. Vio una luz brillante y abrumadora, y dentro de él, una presencia que lo llenó de paz inimaginable. Era Jesús. Luis nunca había experimentado algo así antes. Era como si estuviera parado en la eternidad, que ya no fue atado por el tiempo o el sufrimiento. Y en ese momento, Jesús habló, revelando una verdad que sacudió a Luis a su núcleo. Este no fue un encuentro ordinario. Esta fue una revelación. Las palabras que habló Jesús cambiarían para siempre la comprensión de Luis de la vida, la muerte y el propósito divino de los animales. Noé no había sido un accidente. Noé no había sido un desvío al azar. Lo habían enviado, sentado por Dios mismo, para sanar un corazón roto. No se trataba solo de compañía. Se trataba de la salvación. Dios había usado este perro para traerle a Luis a él. Y si Dios pudiera orquestar una conexión tan profunda entre el hombre y el animal, entonces, seguramente, había algo más profundo en juego. Luis se despertó sin aliento, su cuerpo maltrató pero vivo, y mientras miraba a su alrededor, su primer pensamiento no era de sí mismo, sino de Noé. ¿Todavía estaba vivo? ¿Había sobrevivido al accidente? La respuesta a esa pregunta conduciría a otro milagro, uno que reafirmaría todo lo que Luis acababa de presenciar en su visión. Luis nunca imaginó que un animal podría cambiar su vida tan profundamente. Noé era más que una mascota, era un recipiente de curación, enviado en el momento perfecto en el que toda esperanza parecía perdida. En los meses posteriores a su encuentro, algo notable comenzó a suceder. Luis, que una vez había pasado sus días consumidos por el dolor, ahora se encontró sonriendo nuevamente. No fue solo la presencia del perro lo que marcó la diferencia. Era la conexión inexplicable que compartían, la forma en que Noé lo seguía en todas partes, la forma en que descansaba la cabeza sobre el regazo de Luis cada vez que sentía tristeza, la forma en que parecía entender las cosas sin una sola palabra que se hablaba. Era como si Noé hubiera sido creado específicamente para él, un instrumento divino para sacarlo del borde de la desesperación. ¿Podría ser que Dios realmente haya orquestado este vínculo? En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que, para todo, hay una temporada y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Quizás esta fue la temporada de restauración de Luis.
Con cada día que pasa, Noé se convirtió en algo más que un perro. Se convirtió en un recordatorio de que Luis no estaba solo. Su dolor lo había hecho retirarse del mundo, convencido de que nadie podía entender su dolor. Pero Noé no necesitaba palabras. No ofreció tópicos vacíos o alentamientos forzados. Él simplemente estaba allí, presente, fiel. Y no es eso exactamente lo que Dios hace por nosotros. Incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando nos sentimos completamente abandonados, Él permanece. El Salmo 34:18 nos asegura que el Señor está cerca del corazón roto y salva a los que están aplastados en espíritu. La presencia de Noé fue un testimonio vivo de esta verdad. A través de él, Luis pudo experimentar el amor de Dios de una manera tangible. Poco a poco, las paredes que Luis había construido alrededor de su corazón comenzó a desmoronarse. Comenzó a salir más, hablando con vecinos, e incluso regresó a la iglesia. Lo que una vez se sintió imposible, una alegría de nuevo, ahora se estaba convirtiendo en una realidad. La transformación de Noé fue igual de profunda. El cachorro, una vez tímido y abandonado, se había convertido en un compañero fuerte y confiado. Pero lo que fue aún más sorprendente fue la forma en que respondió a las emociones de Luis. Cada vez que Luis se arrodillaba en oración, Noé se acostaba a su lado como si se uniera en la adoración silenciosa. Cada vez que Luis leía su Biblia, el perro descansaba pacíficamente a sus pies. Era como si Noé hubiera sido creado con un propósito espiritual, recordarle a Luis la presencia inquebrantable de Dios. Y en cierto modo, ¿no es eso cierto para todos los animales? No solo llenan espacio, sirven un papel divino. Vemos esto repetidamente en las Escrituras. En los Números 22-28, Dios abrió la boca del burro de Balaam para entregar un mensaje. En 1 Reyes 17:6, se enviaron cuervos para proporcionar comida a Elijah. Una y otra vez, Dios usó animales como instrumentos de su voluntad. Entonces, ¿por qué debería ser sorprendente que Noé haya sido enviado a rescatar a Luis de la desesperación? El vínculo entre ellos se volvió inquebrantable. Luis ya no veía a Noé como un perro, lo vio como un regalo. Un recordatorio de que incluso en los valles más oscuros de la vida, Dios proporciona lo que necesitamos. Y a veces, su disposición no viene en forma de sermón o milagro de los cielos. A veces, viene en forma de un cachorro pequeño y tembloroso en una caja de cartón. Esta realización cambió toda la perspectiva de Luis. Comenzó a apreciar cada momento con Noé, tratándolo no solo como una mascota, sino como un compañero sagrado. Él le habló como uno hablaría con un amigo de confianza, confió en él durante momentos de tristeza y celebró las simples alegrías de la vida, juntos. Una vez había creído que el amor había muerto con su esposa, pero Noé le había enseñado lo contrario. El amor todavía estaba vivo. Simplemente había tomado una forma diferente. Y a través de ese amor, Luis había encontrado curación. Pero la vida, como siempre, es impredecible. Justo cuando Luis finalmente había abrazado esta nueva paz, la tragedia golpeó. El accidente que siguió no solo probaría su fe, sino que también lo llevaría cara a cara con una revelación que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre los animales, el cielo y el plan divino de Dios. El viaje estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. La vida a menudo requiere giros inesperados, y justo cuando Luis había comenzado a creer en la esperanza nuevamente, el desastre golpeó. Era una tarde ordinaria, muchas, y Noé estaban dando su paseo habitual por el vecindario, una rutina que se había convertido en un momento sagrado de paz y reflexión. El sol se estaba poniendo, lanzando tonos dorados a través del pavimento, y por primera vez en años, Luis se sintió realmente vivo. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Un fuerte chillido de neumáticos, el estruendo de una bocina y luego, impacto. Un conductor imprudente, distraído y exceso de velocidad. Perdió el control del vehículo y se precipitó hacia ellos. Luis apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir que la fuerza aplastante lo derribó. El mundo se bordeó, los sonidos se volvieron distantes, y luego, la darkness.
En esos momentos finales antes de perder la conciencia, solo un pensamiento permaneció en su mente. ¿Noé todavía estaba vivo? Mientras el cuerpo de Luis yacía inmóvil en el pavimento, su espíritu fue transportado a otra parte. Era diferente a todo lo que había experimentado antes. No estaba soñando, ni estaba simplemente inconsciente. Estaba parado en el umbral de algo mucho mayor. Una luz brillante lo rodeó, irradiando la calidez y la paz más allá de la comprensión humana. Se sintió ingrávido, como liberado de las cargas del mundo, y luego, a través del brillo dorado, lo vio. Jesús. Su presencia era inconfundible, llena de poder, pero llena de compasión. Luis había pasado su vida creyendo en Cristo, pero nada podría haberlo preparado para este momento. La mirada del Salvador se encontró con la suya, y en ese instante, cada dolor se derritió. Pero antes de que Luis pudiera pronunciar una palabra, Jesús habló. Tu tiempo aún no está terminado, pero tengo algo que mostrarte. En un instante, la escena a su alrededor cambió. Luis ya no estaba en la calle, ni en presencia del mundo roto que había conocido. En cambio, se encontró de pie en un paisaje impresionante, un lugar de belleza no contaminada, donde reinaba la paz en todas las direcciones. Los árboles con hojas doradas se extendían hacia los cielos, los ríos brillaban como el cristal, y el aire en sí se sentía vivo con la presencia de Dios. Luego, solo unos pasos por delante, Luis vio algo que le dejó sin aliento. Noé. Pero no como lo había visto por última vez. El perro pequeño era fuerte, radiante, y lleno de una alegría que Luis nunca había presenciado antes. Corrió libremente. Su cola se movía, sus ojos llenos de vida. Era un lugar más allá del dolor, más allá del sufrimiento, un lugar de restauración. Y cuando Luis intentó procesar lo que estaba viendo, Jesús continuó hablando. Los animales no poseen almas como los humanos, pero tienen espíritus que provienen de Dios. Cada criatura tiene un propósito, y aquellos que caminan junto a mis hijos cumplen un papel más importante de lo que creen. La voz de Jesús llevaba la autoridad y la ternura. Noé no te fue enviado por casualidad. Fue colocado en tu vida como un signo de mi amor, un mensajero, para guiarte de regreso a la fe. ¿Entiendes ahora? No se pierde nada verdaderamente amado. Las palabras resonaron en lo profundo del alma de Luis. Siempre había temido perder a Noé, tal como había perdido a su esposa. Pero ahora, de pie, en esta visión divina, vio la verdad. El amor de Dios no abandona. Lo que da en el amor, restaura en la eternidad. Romanos 8, 19-21 se hizo eco en la mente de Luis, porque la creación espera con una esperanza ansiosa para que los hijos de Dios sean revelados, con la esperanza de que la creación misma se libere de su esclavitud a la descomposición. Incluso los animales, el mismo tejido de la creación, esperaban la redención de Dios. Pero antes de que Luis pudiera preguntar más, todo se desvaneció. Los campos dorados, la presencia de Jesús, la visión de Noé, todo desapareció. De repente, el dolor regresó a su cuerpo y estaba jadeando por el aire. Se despertó con el sonido de las sirenas, paramédicos que lo rodeaban, su cuerpo dolía. La realidad se estrelló como una ola. Estaba vivo. ¿Pero qué hay de Noé? ¿Había sobrevivido el perro? Esa pregunta quemó en su alma, más urgente que cualquier otra cosa. Mientras luchaba por moverse, su corazón latía con miedo. ¿Había sido solo una visión de algo que nunca podría reclamar? ¿O todavía había esperanza de que Noé lo estuviera esperando en esta vida? Mientras Luis yacía en la cama del hospital, la visión de Jesús aún ardía en su mente. Las palabras que le hablan no eran meros consuelo, eran una revelación. Noé no fue un accidente. Fue enviado por Dios para un propósito. El peso de esa declaración se hundió profundamente en el corazón de Luis. Durante tanto tiempo, había creído que su sufrimiento no tenía sentido.
que su dolor era algo para soportar solo. Pero ahora, todo era diferente. Dios había orquestado un plan divino, tejiendo incluso la presencia de un perro pequeño y abandonado en su voluntad. La idea era tanto humilde como asombrosa. Si Jesús mismo hubiera revelado que los animales podrían desempeñar un papel espiritual en la vida de un creyente, ¿qué más había pasado por alto la humanidad sobre la forma en que Dios trabaja? La Biblia estaba llena de ejemplos de Dios usando animales de manera extraordinaria. El arca de Noé, los cuervos que alimentaban a Elijah, el burro que hablaba con Balaam. Cada momento en que un testimonio del hecho de que los animales eran más que solo figuras de fondo en la creación, eran instrumentos del amor, el cuidado y la intervención divina de Dios. Los animales no tienen almas como los humanos, pero tienen espíritus que provienen de Dios. Estas palabras resonaron en los pensamientos de Luis, remodelando todo lo que una vez creyó sobre la vida, la muerte y el propósito eterno de la creación de Dios. A lo largo de las Escrituras, estaba claro que los humanos fueron creados de manera única, a la imagen de Dios. Génesis 1:27, dada una responsabilidad moral que los animales no tienen. Sin embargo, el mensaje de Jesús dejó una cosa inequívocamente clara, aunque los animales diferentes aún tienen un significado divino. Romanos 8:19-21 ya había insinuado esta verdad, afirmando que toda la creación espera con expectativas ansiosas para que se revelen los hijos de Dios. Si toda la creación, incluidos los animales, esperaba la redención, entonces, seguramente, no fueron olvidadas por Dios. El amor que dan, la curación que traen, la compañía silenciosa que ofrecen, todo tiene un propósito superior. ¿Podría ser que nuestra conexión con ellos era más espiritual de lo que nos habíamos dado cuenta? Luis pensó en su propio viaje. Cuando su esposa murió, el dolor lo consumió. Su fe había vacilado. Se había aislado, dudando de la bondad de Dios. Pero entonces, Noé había aparecido, no como una desviación aleatoria, no como una mera mascota, sino como una línea de vida. A través de Noé, Luis había redescubierto la alegría, la compañía y, en última instancia, la fe. ¿Podría un perro ser realmente un mensajero de Dios? La respuesta fue clara. Noé había sido enviado como un regalo, un instrumento de curación, diseñado para traer a Luis de regreso al que nunca lo había abandonado. Nada realmente amado se pierde. Las palabras de Jesús resonaron más profundamente, llevando una promesa que Luis nunca había considerado antes. El amor mismo era eterno. Y si el amor era eterno, ¿qué pasa con los lazos formados a través de él? El pensamiento envió escalofríos por su columna vertebral. Siempre había creído que la gente se reuniría en el reino de Dios. Pero, ¿y si eso también se extendiera a los animales? Esta realización transformó la perspectiva de Luis en todo. Si Dios hubiera diseñado animales para traer consuelo, curación y compañía, ¿cómo podría alguien pasar por alto su importancia? No eran simples criaturas, eran reflejos del amor de Dios en una forma diferente. Jesús había revelado algo revolucionario. Los animales que caminan junto a los tintot creyentes lo hacen por una razón divina. La presencia de Noé en la vida de Luis había sido orquestada con precisión, lo que demuestra que incluso los detalles más pequeños de nuestra existencia estaban en manos de Dios. Si Dios pudiera usar un cuervo para alimentar a un profeta, un Reyes 17:6, si pudiera ordenar un gran pez para tragar Jonás, Jonás 1:17, entonces ¿por qué no usaría un perro fiel para restaurar un hombre roto? ¿Alma? Luis había pasado tanto tiempo preguntando por qué Dios había permitido su sufrimiento, pero ahora vio la respuesta de una manera que nunca esperaba. Dios había estado trabajando todo el tiempo. Pero esta revelación no fue solo para Luis solo. Era una verdad destinada a ser compartida. Si Jesús mismo hubiera revelado el papel espiritual de los animales, entonces cada creyente necesitaba reconsiderar cómo veían las criaturas colocadas en sus vidas. ¿Podría ser que Dios ha enviado animales a nuestro mundo para enseñarnos, consolarnos
y guiarnos de regreso a Él? Luis había recibido una respuesta, pero ahora depende de otros buscar la suya. Esto ya no era solo de Noé. Se trataba de comprender la profundidad del amor de Dios y las formas ocultas en que se acerca a sus hijos. Y mientras Luis se preparaba para enfrentar lo que vino después, una cosa era segura: nunca más no daría por sentado el vínculo sagrado entre los humanos y los animales que Dios coloca en sus vidas. Mientras Luis yacía en su cama de hospital, el recuerdo de su visión permaneció vívido: un mundo restaurado, libre de sufrimiento, desbordado de paz divina. Era diferente a todo lo que había imaginado. Los colores eran más ricos. El aire en sí parecía tararear con la vida, y en todas partes podía sentir la presencia de Dios. Pero lo que más lo golpeó fue ver a Noé correr libremente, irradiando alegría. Este no era el perro herido y frágil que Luis había temido perder. Esta era una versión de Noé que parecía intacta por el dolor, intacta por el tiempo. Estaba vivo de una manera que Luis apenas podía comprender. Y en ese momento, Luis se dio cuenta de algo que lo sacudió en su núcleo. Si Jesús le había mostrado esto, debe ser real. No fue un sueño, no fue un truco de la mente. Fue un vistazo a algo mucho más grande, algo eterno. Apocalipsis 21:4 resonó en sus pensamientos. Se limpiará cada lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, luto, llorando o dolor, ya que el viejo orden de las cosas ha fallecido. Luis siempre había creído en el cielo, pero nunca había considerado lo que realmente significaba para toda la creación de Dios. Había asumido que solo las personas serían parte de esa restauración eterna, que el cielo estaba reservado para aquellos que habían aceptado a Cristo. Pero ahora, de pie en presencia de Jesús, al ver a Noé ante él, comenzó a preguntarse: ¿había subestimado el alcance del amor de Dios? Isaías 11:6 pintó una imagen de un mundo donde los lobos vivían con corderos, donde los leopardos descansaban junto a las cabras, donde todas las criaturas coexistían en armonía. ¿Podría ser que esta profecía señaló no solo una paz metafórica, sino a algo tangible? ¿Estaba Dios revelando que su plan de redención se extendió más allá de la humanidad, restaurando todas las cosas a su gloria prevista? Si Jesús le hubiera mostrado esta visión, entonces tal vez el cielo era más grande de lo que nadie había imaginado. El pensamiento fue abrumador. Si el amor que compartimos con los animales es real, si su presencia en nuestras vidas es parte del diseño de Dios, ¿por qué no se incluirían en la nueva creación? Después de todo, si Dios es un Dios de amor, si restaura lo que está roto, ¿no restauraría las relaciones más puras que hemos conocido en la tierra? Romanos 8:21 habla de que la creación misma sea liberada de su esclavitud a la descomposición y llevada a la libertad y gloria de los hijos de Dios. Si toda la creación gime para la redención, entonces seguramente eso incluye a las mismas. Criaturas que nos han consolado, curado y amado, de manera que los humanos a veces no logran. Noé no era solo un perro común, sino que era parte de algo mayor, un pedazo del plan divino de Dios. Para Luis, esta visión ya no era casi Noé. Se trataba de comprender la profundidad de la misericordia de Dios. Si este vistazo del cielo era cierto, entonces todo lo que había temido sobre la pérdida, sobre la separación, sobre la finalidad de la muerte, todo había sido una mentira. El amor no muere, no se borra, no se le quita, se cumple. Noé no se le había dado solo para estar perdido para siempre. Le habían dado una promesa, un recordatorio de que los dones de Dios son eternos. Y si esto era cierto para él, entonces era cierto para cada creyente que había llorado la pérdida de un compañero querido. El corazón de Luis se hinchó de esperanza. Vería a Noé de nuevo. Y no solo lo vería. Él correría con él, se reiría con él, celebraría junto a él en el reino de Dios. Pero antes de que pudiera comprender completamente la magnitud de lo que estaba presenciando, la visión comenzó a desvanecerse. La
Luz dorada se atenuó. El paisaje perfecto se bordeó. Y de repente, sintió que se retiraba, retrocediendo al dolor, de regreso al hospital, de regreso a la incertidumbre del mundo. Pero esta vez, Luis ya no tenía miedo. La visión lo había cambiado todo. Le habían dado una respuesta, una revelación directamente del mismo Jesús. Y aunque le dolía su cuerpo terrenal, aunque todavía no sabía lo que lo esperaba en los próximos días, una cosa era segura: había visto la verdad. Y esa verdad lo llevaría hacia adelante, no solo por el resto de su vida, sino en la eternidad. En el momento en que Luis abrió los ojos, sintió que el peso aplastante de la realidad regresaba. El aroma estéril del hospital, las voces amortiguadas de los médicos, el pitido de las máquinas médicas, todo era un marcado contraste con la paz divina que acababa de experimentar. Le dolía el cuerpo, sus extremidades eran débiles, pero nada de eso importaba. Solo un pensamiento consumió su mente. Noé. Luchó para sentarse. Su corazón latía con miedo. ¿Había sobrevivido el perro? ¿El accidente lo había llevado para siempre? La visión de Luis le había mostrado algo increíble. Un vistazo de la eternidad. Un lugar donde Noé estaba completo, vivo, esperando. Pero ¿fue todo lo que le quedaba? ¿Una promesa lejana? ¿O todavía había esperanza en este mundo? Su voz estaba ronca mientras llamaba, preguntándole a la enfermera junto a su cama. «El perro, ¿dónde está él?» La mirada en sus ojos le envió un escalofrío por su columna vertebral. La enfermera dudó, como no estaba segura de cómo romper las noticias. «Él está vivo», dijo finalmente, y el alivio inundó el corazón de Luis. Noé había sobrevivido. Pero antes de que él pudiera alegrarse, ella agregó: «Él está en estado crítico. Las lesiones fueron graves. Las palabras lo golpearon como un golpe. Debería haber estado agradecido. Después de todo, Noé todavía estaba respirando. Pero la idea de que sufra, acostada solo de dolor, era insoportable. La mente de Luis se aceleró. ¿No le había mostrado Jesús un futuro donde Noé fuera restaurado? Si eso fuera cierto, entonces seguramente este no fue el final. Los médicos le advirtieron que las posibilidades de recuperación del perro eran delgadas, que incluso si sobrevivía, nunca podría volver a caminar. Pero Luis se negó a aceptar eso. Dios le había mostrado algo más grande. Y si hubiera una cosa que había aprendido, era que la fe podría cambiar todo. Ignorando el dolor en su propio cuerpo, Luis juntó sus manos y comenzó a rezar. No era solo una oración de rutina, sino un grito desesperado, una declaración de fe. Señor, me mostraste que nada realmente amado ha perdido. Me mostraste un futuro donde Noé está completo de nuevo. Creo en tu promesa. Si es tu voluntad, súcalo. Las palabras se derramaron, alimentadas por la inquebrantable certeza de que lo que había visto era real. Los médicos podían ofrecer predicciones médicas, pero solo Dios tenía la última palabra. Los días se convirtieron en semanas, y Luis nunca dejó de rezar. Visitó a Noé cada vez que tenía, hablando palabras de vida sobre él, negándose a aceptar la derrota. La fe no se trata solo de creer, se trata de actuar en esa creencia, incluso cuando el mundo te dice lo contrario. Entonces, el milagro sucedió. El perro que se suponía que permanecía roto, el animal que los médicos creían nunca se recuperarían, comenzó a sanar. Lentamente al principio, movimientos pequeños, débiles signos de mejora. Entonces, contra todas las expectativas, Noé se puso de pie. Luis apenas podía creer sus ojos. Era como si estuviera presenciando el cumplimiento de la misma visión que Jesús le había dado. El personal médico lo llamó anomalía, algo que la ciencia no podía explicar. Pero Luis sabía la verdad. Era una intervención divina. Noé le había devuelto a Noé, tal como Dios había prometido. Y esta vez, Luis prometió que nunca se tomaría su tiempo juntos por sentado. Cada momento era un regalo, un recordatorio de que el amor, true, amor dado por Dios, nunca se había perdido.
Pasaron años, y el vínculo entre Luis y Noé solo se profundizó. Ambos se habían roto, y ambos habían sido restaurados. Pero finalmente llegaron lo inevitable. Noé envejeció. Su cuerpo, una vez enérgico, ahora más lento, sus movimientos más delicados. Luis sabía que el momento estaba cerca. Se sentó junto a Noé, acariciando su pelaje, susurrando palabras de consuelo. «No te vas, amigo, solo estás adelante». Y cuando Noé respiró final, Luis no sintió desesperación, sin miedo, porque ya había visto la verdad. Jesús le había dado una promesa y se aferró a ella ahora más que nunca. Nada realmente amado se pierde nunca. Un día, en el reino de Dios, volverían a correr juntos. El viaje de Luis había abierto los ojos a una verdad de que tantos pasando por alto. Los animales no son solo criaturas colocadas en la tierra para la conveniencia humana, son parte del plan divino de Dios. A través de su vínculo con Noé, había llegado a entender algo profundo. Dios no actúa al azar. Cada vida, no importa cuán pequeña, tenga un propósito. La Biblia muestra repetidamente que la mano de Dios está en cada detalle de la creación, desde las aves del aire hasta las bestias del campo. En Mateo 10:29, Jesús mismo dijo: ¿No son 2 gorriones vendidos por 1 centavo? Sin embargo, ninguno de ellos caerá al suelo fuera del cuidado de su Padre. Si Dios es tan íntimamente consciente del destino de un solo pájaro, ¿cuánto más le importan los animales que caminan junto a nosotros, compartiendo nuestras alegrías y penas? Noé había sido más que una mascota. Había sido un mensajero, un sanador, un testimonio silencioso del amor de Dios. Y Luis no fue el único en experimentar esto. ¿Cuántas personas han encontrado consuelo en presencia de un animal durante sus momentos más oscuros? ¿Cuántos se han salvado de la soledad, la desesperación e incluso el peligro debido a un compañero fiel? Esto no es coincidencia. Justo cuando Dios envía a las personas a nuestras vidas en el momento adecuado, también envía animales. Nos enseñan sobre la lealtad, el amor incondicional e incluso sobre la fe. Después de todo, ¿no es la fe simplemente confiar en algo más grande que nosotros mismos? Un perro no necesita pruebas para amar a su maestro, simplemente lo hace. ¿Y no es esa la definición misma de la confianza que deberíamos tener en Dios? Proverbios 3:5 nos dice que confíe en el Señor con todo tu corazón y no nos apoyemos en tu propio entendimiento. En muchos sentidos, los animales encarnan esa confianza perfectamente. Pero esta verdad viene con una responsabilidad. Si los animales son parte de la creación de Dios y tienen un propósito divino, ¿cómo deberíamos, como creyentes, tratarlos? Con demasiada frecuencia, los animales son vistos como desechables, como mera propiedad, en lugar de seres vivos creados por la propia mano de Dios. Pero la Biblia deja en claro que el pueblo de Dios está llamado a ser administradores de la creación. Génesis 1:28 dice: Dios los bendijo y les dijo: sea fructífero y aumente en número, llene la tierra y la someta, regla sobre los peces en el mar y las aves en el cielo, y sobre cada criatura viviente que se mueve sobre el terreno. Esta regla no es una licencia para el abuso, es un mandato divino para la atención. Si Dios mismo se da cuenta de incluso el gorrión más pequeño, entonces seguramente se espera que tratemos a sus criaturas con amabilidad, respeto y amor. Luis había pensado que el amor terminó con la muerte, que la pérdida era el capítulo final. Pero ahora entendía, el amor es eterno, porque Dios es eterno. Lo que Él da en el amor, nunca realmente le quita. Noé había sido enviado a Luis por una razón, y cuando terminó su tiempo en la tierra, el vínculo que compartieron no desapareció. Simplemente estaba esperando ser cumplido en el reino perfecto de Dios. Esta es la esperanza de que cada creyente debe aferrarse. Cuando amamos profundamente, cuando apreciamos los dones que Dios nos da, estamos tocando algo divino. Y si creemos en la restauración de Dios, entonces también debemos creer que nada dado en el amor está realmente perdido.
Este no es solo un pensamiento reconfortante, es una verdad bíblica. Romanos 8, 38, 39 nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios, no la muerte, no la vida, no nada en toda la creación. Entonces la pregunta sigue siendo, si los animales pueden amar, si pueden enseñar, si pueden sanar, ¿no es posible que Dios tenga un propósito mayor para ellos de lo que alguna vez imaginamos? Esto es algo que todo creyente debe considerar. Si Jesús mismo se tomó el tiempo para revelar esta verdad a Luis, entonces tal vez es una verdad que todos estamos destinados a entender. ¿Qué pasa si los animales que amamos no solo pasan por nuestras vidas, sino que caminan con nosotros hacia la eternidad? Y si ese es el caso, entonces es hora de que comencemos a verlos no solo como criaturas, sino como compañeros sagrados. Sale de un Dios amoroso que nunca deja a sus hijos solos. La historia de Luis es más que un viaje emocional. Es una revelación del divino amor y propósito de Dios. A través de Noé, Luis descubrió que el cuidado de Dios se extiende más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que a menudo consideramos significativo. La verdad es que nada en la creación no tiene sentido. Cada criatura, cada vínculo, cada momento de amor es parte de un diseño más grandioso. La Biblia enseña que los planes de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Y a veces, esos planes involucran a los inesperados, como un cachorro pequeño y abandonado que se convierte en el instrumento de la salvación de un hombre. Si la historia de Luis nos enseña algo, es que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no entendemos, incluso cuando no podemos ver la imagen completa. Y a veces, sus respuestas vienen de manera que menos esperamos. Pero esta historia no se trata solo de Luis. Se trata de todos nosotros. ¿Cuántas personas han encontrado consuelo en presencia de un animal? ¿Cuántos han experimentado curación, alegría o incluso fe renovada debido a una criatura que Dios colocó en su camino? Estos momentos no son accidentes. Son arreglos divinos. Si creemos que Dios habla a través de las circunstancias, a través de las personas y a través de los silenciosos susurros del Espíritu, ¿por qué no hablaría a través del amor inocente de un animal? Jesús enseñó en parábolas, usando cosas simples y cotidianas para revelar verdades profundas. ¿Qué pasa si los animales son una de las mayores parábolas de Dios? Testimonios que viven de lealtad, amor y fidelidad. Si abrimos los ojos, podemos comenzar a ver que Dios ha estado hablando a través de ellos todo el tiempo. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo deberíamos, como creyentes, responder? Sabiendo que los animales son parte de la creación de Dios, que sirven un papel divino, ¿no deberíamos tratarlos con el cuidado y el respeto que merecen? La Biblia nos llama a ser mayorzantes, no propietarios. Génesis 2:15. No son desechables. No son menores. Nos confían Dios mismo. Si hemos sido bendecidos con la compañía de un animal, también nos han dado una responsabilidad: amar, para proteger, apreciar. Porque cuando lo hacemos, no solo estamos mostrando amabilidad a la creación, estamos honrando al Creador. Ahora, quiero saber de ti. ¿Crees que los animales tienen un lugar en el cielo? ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que un animal te trajo consuelo, curación o incluso un recordatorio del amor de Dios? Comparta su historia en los comentarios. Quiero saber cómo Dios ha trabajado en su vida a través de las criaturas que ha colocado a su alrededor. Y si este mensaje te tocó el corazón, si te abrió los ojos a algo nuevo, no te lo guardes. Ayude a difundir esta revelación. Asuma este video con los demás, porque nunca se sabe quién podría necesitar escuchar esta verdad hoy. Antes de ir, asegúrese de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierda más mensajes como este, mensajes que revelan las verdades ocultas de la palabra de Dios. Y si estás listo para profundizar en los misterios de Dios, quédate aquí, porque otro poderoso video está a punto de aparecer en tu pantalla, una que cambiará la forma en que ve la eternidad. Te veré allí. Dios lo bendiga. Ahora que has escuchado esta poderosa revelación,
Quiero preguntarte de nuevo, ¿crees que los animales tienen un lugar en el cielo? ¿Alguna vez has sentido que una mascota era más que un animal, pero un regalo de Dios? Comparta su experiencia en los comentarios, porque su historia podría inspirar a alguien que necesita escuchar esta verdad hoy. Si este mensaje te tocó el corazón, no se lo guardes para ti mismo. Comparta este video con amigos y familiares, porque muchas personas han perdido las amadas mascotas y están buscando esperanza. Hágales saber que el amor de Dios se extiende más allá de lo que vemos. Y antes de ir, asegúrese de suscribir y encender las notificaciones para que no se pierda la próxima poderosa revelación que podría transformar su fe. Quédate aquí, porque el próximo video en tu pantalla te llevará aún más a los misterios de Dios. Haga clic ahora y me veré allí. Dios lo bendiga.